Buenos días, amados hermanos, nuevamente con nuestra hermana Débora, aquí en la Radio Benecer de la ciudad de Las Piedras, Canelones, Uruguay, para los 5 continentes, como decimos siempre, hermanos, y también a través de las grabaciones, ¿sí? Que salen a través de Facebook, la página Julio Tomasino, y también en YouTube, que todo esto que se está grabando se está pasando en YouTube. Hoy, hermanos, a pedido de muchos hermanos que ni conocemos, ¿sí? Que nos piden la dirección, ¿verdad?, de donde está nuestra iglesia, Jesús Prepara Mi Vida. Hermanos queridos, nosotros estamos en la ciudad de Las Piedras, barrio Obelisco, calle San Ramón, entre Juan 10 Solís 17 metros, número 99. Estamos bien atrás del Parque Artigas. Nuestro número de teléfono es 093-475-782. Amados hermanos, por oración, ¿verdad?, por consejería, si quieren llamar, llamen tranquilamente a la hora que sea, que será atendido, ¿sí? Y bueno, queremos, amados hermanos, en este día, que ya hoy estamos a 15, ¿no, Débora? 15 de abril, amados hermanos, de julio, perdón, siempre estoy con abril, no sé por qué. El otro día hice lo mismo, una humedad tremenda, ¿verdad? Una cerrazón en la calle Bárbara, pero contentos, como digo siempre, contentos, felices, amados hermanos, de poder servir a este Dios tan grande y también servir a nuestros hermanos, amados hermanos. Que el Señor nos use en esta mañana, ya hemos orado, que el Señor nos use, amados hermanos, para transmitirles a ustedes lo que Dios ha puesto en nuestro corazón para hablar en el día de hoy. Hermanos, estamos viendo cómo la naturaleza, los animales, los pescados, las aves, nos están anunciando a nosotros, amados hermanos, las cosas que están por venir. Y a veces nosotros, hermanos, somos tan testarudos, ¿verdad?, que no ponemos atención a todas estas cosas que están pasando en el mundo cuando son señales para venir a buscar a la amada del Señor, a la iglesia. Yo me acuerdo, hermanos, hace unos años había un elefante, amados hermanos, de un circo en Europa, que ese elefante lo tenían atado de una mano y de repente se desesperó ese animal, como que se había enloquecido, arrancó la estaca con la cadena y salió corriendo, pero por varias cuadras hasta que lo pudieron parar, amados hermanos, y allí vino un terremoto grandísimo. Los animales perciben lo que el hombre no percibe, pero Dios hace que perciba los animales para darnos a nosotros como señal. Hermano, ha pasado ahora en Chile, ¿verdad?, el pez remo, un pez impresionantemente de largo, y cada vez que aparece ese pez remo, sí, trae consecuencias graves, trae terremotos, trae tsunami, ¿verdad? Y muchos de los creyentes no ponen atención ni les importa las señales que Dios le está mandando para ellos mismos, para nosotros, para la iglesia de Jesucristo. Hermano, y hace 4 días atrás, más o menos 5 días, apareció ese pez remo y las autoridades, o sea, amados hermanos, el mundo secular, no el cristianismo, hablando de que se venía una catástrofe para acá, para América. Los inconversos, hermano, poniendo atención, y nosotros como cristianos no ponemos atención. Ahí está lo que pasó ahora en Ecuador, este terremoto de 6,2, ¿verdad? Y una cantidad de réplicas, amados hermanos. Pero Dios nos permite, a través de los animales, ¿verdad?, que ellos tienen otra sensibilidad de la naturaleza que nosotros no la tenemos, ¿sí? Pero ellos nos enseñan a nosotros. Por eso la iglesia del Señor, mucha iglesia del Señor, está durmiendo. Como Dios ha levantado cientos y cientos de hermanos, pastores, profetas, y hablando lo mismo, la iglesia está durmiendo.
Porque Dios nos habla a través de la naturaleza. Dios nos habla a través de los inconversos. Pero estamos tan ciegos, amados hermanos, que no queremos escuchar la voz de Dios. Si nosotros vamos al Antiguo Testamento, a Balac, ¿verdad? Que una mula le tuvo que hablar. La mula veía un ángel y él, que era un profeta, no veía el ángel. Y tuvo que hablarle a la mula, o sea que Dios usó una mula, ¿verdad? Y Dios hoy nos dice en la palabra que cuando nosotros nos callaríamos, las piedras hablarían, amados hermanos. Entonces, nosotros tenemos que estar atentos como iglesia del Señor, estar viendo todo lo que está sucediendo. Cuando vemos, amados hermanos, esa cantidad de aves, ¿sí?, que no es el tiempo de pasarse de una nación a otra, sin embargo, llegan antes de tiempo y peregrinan, ¿no? Amados hermanos, y es porque va a suceder algo. Sabemos que hay, como las gaviotas, como una cantidad, las golondrinas, gaviotas no, golondrinas, ¿verdad?, que ellas pasan de una nación a otra conforme al clima, ¿verdad? Pero también está pasando en Europa, en África y en varias partes del mundo que hay cambio de las aves sin ser la fecha que se mueven siempre. Y ellos ven que ellos están viendo que están vaticineando algo que va a suceder sobre la tierra. Por eso tú, amada hermana y amado hermano, tienes que ser sensible a todo lo que Dios nos está mostrando. Porque te puede agarrar, ¿sí?, como aquellas 5 vírgenes insensatas, ¿verdad?, que no estaban preparadas. ¿Qué le podremos decir nosotros al Señor, amados hermanos, si Dios nos muestra a través aún del carácter de los hombres, ¿no?, los acontecimientos finales? Porque Dios te habla cómo va a ser el carácter de los hombres, ¿sí?, que no podemos confiar en nadie, ¿sí? Hermanos, son todas señales para que nosotros estemos agarrados de las manos del Señor. Por eso, hermanos, tenemos que ser astutos, mansos, ¿sí?, y ver todo lo que está sucediendo y prepararnos. Muchos, como dice la palabra, lo tienen por tardanza. Muchos lo tienen como que nunca va a suceder esto. Hermanos, pero en su misericordia, Dios nos está hablando, Dios nos está mostrando, de toda manera. Una de las cosas principales para la iglesia que iba a venir antes de la venida de Cristo es la apostasía. La apostasía. Y hoy, hermanos, la mayoría de la iglesia está entreverada entre la apostasía y pensando que está todo bien. Hoy no se sabe definir entre lo santo y lo profano, en lo que es de Dios y lo que es de Satanás. Satanás se infiltra, ¿verdad?, dentro de la misma iglesia, engañando aún a los escogidos. Y hoy nosotros tenemos que tener un discernimiento total, hermano. Dice, por sus frutos los conoceréis. Ahora, ¿cuáles son los frutos? ¿Cuáles son los frutos que vos podés conocer en un hermano? Es la doctrina que vive, la vida que vive, la manera de hablar. Amados hermanos, te encontrás con un hermano en la calle y lo menos que habla es de Dios. Lo menos que te habla es de Dios. Sin embargo, si nuestro corazón está lleno de Dios, lo que habla nuestra boca es de Dios. Entonces, ahí ya Dios te está mostrando la condición espiritual de un hermano. Y ustedes me dirán, pero Tomasino, usted está equivocado. No, no estoy equivocado. No estoy equivocado. Lo que hay en tu corazón es lo que habla tu boca. Si en tu corazón hay política, tu corazón va a hablar de política. Tu boca va a abrirse para hablar de política. Si en tu corazón está el fútbol, cuando se abre tu corazón, lo que va a salir por tu boca es el fútbol. Hermanos queridos, ¿qué es lo que hay en nuestro corazón? Tiene que haber palabra,
encontrarse los hermanos, así como se encontró Elizabeth con María y aquellos bebés saltaron dentro de sus vientres por el Espíritu Santo. Nosotros cuando nos vemos con un hermano en la calle, hermano, no hay cosa más hermosa. Dios te bendiga, hermano. Y le das un abrazo, Dios te bendiga, la paz de Dios contigo. Y mirá, tengo un testimonio para decirte, tengo algo que Dios hizo en mi vida, en mi familia. Y ahí se me empiezan a hablar de Dios. ¿Cuántos hermanos están enrolados en que sube el gasoil, que sube la nafta? Y cuando llega el momento de la suba, lo único que hablan de la suba. Y nosotros tenemos que hablar solamente de Dios. Uno ve, amados hermanos, como me enseñaba siempre mi pastor, la condición de los hermanos. De un corazón lleno del Espíritu Santo, cuando ves a una hermana o un hermano, tiene que salir de tu espíritu el Dios te bendiga, la paz de Dios contigo. Y él siempre me decía lo mismo, nos enseñaba a todos nosotros, ¿verdad? Que cuando los hermanos no se saludan de esa manera, es que la balanza se está volcando más para el mundo que para lo espiritual. De nuestro corazón, de nuestro espíritu, tiene que salir un gloria a Dios, un aleluya. Bendiciones, mi hermano. Esa es la balanza. Ya lo hemos hablado hace años atrás acá en la radio. Pero eso es una de las condiciones que te hace ver a ti cómo estás en el mundo espiritual. ¿Cómo estás en el mundo espiritual? Que Dios nos ayude, hermano, a poder entender cómo Dios quiere que nosotros estemos impregnados en su palabra y llenos del Espíritu Santo, amados hermanos. Que Dios nos ayude. Quiero ir allí a Tesalonicenses 4. Una palabra muy conocida para aquellos que leen la Biblia, ¿no? Para aquellos que no leen la Biblia no es conocida. Pero para aquellos que leen la Biblia, hermano, es una palabra muy conocida. La vida que agrada a Dios. Y qué lindo nuestro hermano Pablo, ¿no? Como siempre está exhortando, como siempre está llevando al pueblo a una exhortación con amor, con cariño, pero hablándoles a veces duro, ¿verdad? Como Jesús. Cuando Jesús empezó a enseñar doctrina y a enseñar cómo se tenía que vivir una vida cristiana, se empezaron a ir todos los discípulos. Todos los discípulos. Y llega un momento que Jesús les dice a los apóstoles, ¿quieren irse ustedes también? Váyanse. Se lo dijo Jesús. Y Pedrito, como siempre, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. A veces, hermano, es tanto lo que acariciamos a nuestros hermanos, tanto lo que queremos verlos felices a nuestros hermanos, que no le hablamos con exhortación. Y cuando nosotros vemos, hermanos queridos, todo el Nuevo Testamento, la mayoría del Nuevo Testamento, todo es exhortación para que haya un cambio de vida, ¿verdad? Para que podamos vivir conforme a la voluntad de Dios y no a la voluntad del ser humano. Nosotros pasamos a ser hijos de Dios, hijos espirituales, donde nuestra carne no puede florear nuevamente y gobernarnos. Nosotros tenemos que vivir en el Espíritu. Por eso esa lucha tan grande que tenemos, no con Satanás, sino con nosotros mismos. Tenemos que vencer nuestra carne y vivir en el Espíritu. ¿Tú te crees que cuando venga Cristo, aquel que no viva en el Espíritu se va a ir con Él? Yo te digo que no. Yo te digo que no. Porque nada inmundo entrará en el reino de los cielos. Y si tú no vives en el Espíritu, estás viviendo en la carne. Y no hay término medio. Como existe Dios, existe Satanás. No hay un empate, no hay un término medio. O somos santos, somos espirituales o somos carnales. No hay término medio, ¿verdad? Fíjate lo que dice acá, la vida que agrada a Dios. Por lo demás, hermanos míos,
os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendiste de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, y así abundéis más y más. Mira lo que dice Pablo. Es maravilloso, hermano. Por lo demás, hermanos míos, os rogamos y exhortamos. Exhortamos. Qué tremendo. Si Pablo viviera hoy, amados hermanos, nadie lo querría. Nadie querría saber nada de Pablo, porque Pablo exhortaba a la iglesia del Señor. Hoy tenemos miedo de exhortar por dentro de la palabra de Dios. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendiste de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. No alcanza con una medida sola. Tenemos que abundar cada día más y más en las cosas del Señor y agradar a Dios, amados hermanos. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. ¿Qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús? No voluntad humana, no instrucciones de hombre. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. La voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Está en nuestro corazón el querer cada día santificarnos más y blanquear cada día más nuestras ropas espirituales en la sangre de Cristo? ¿Obedecemos a la voz del Espíritu Santo cuando nos está hablando eso está mal? ¿O seguimos viviendo a nuestra manera? Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. Bueno, ahí lo tenés claro. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que te santifique. Y como dice en Apocalipsis, el que sea santo, santifíquese más todavía. Quiere decir que nosotros permanentemente, segundo a segundo de nuestras vidas acá en la tierra, tenemos que preocuparnos de la santificación, de que nuestros ojos sean santos, nuestros oídos sean santos, nuestra boca sea santa, amados hermanos, y todo nuestro ser. ¿Cuántos todavía hay un chusmereo y extienden el oído para escuchar cosas que no tenés que escuchar? Y luego que lo escuchaste, lo ejecutás con tu boca. Lo ejecutás con tu boca. Qué tristeza, hermano. Qué tristeza, ¿verdad? He de buscar la santificación. He de buscar cada día ser más santo. Muchas veces dejamos el oído para escuchar cosas que no debemos escuchar. Y después, amados hermanos, sale por nuestra boca cosas que no tenemos que hablar. Sin temor de Dios. Sin temor de Dios. Qué tremendo, hermano. Qué tremendo que todavía pasa esto dentro de las iglesias. Interesa más algo que un hermano falló o una hermana falló. Se habla más de eso que del mensaje que dio el pastor. ¿Dónde está puesto tu corazón? Por eso, hermanos, tenemos que ser astutos y buscar la santificación. Y si tú eres una persona enredadora, chismosa, pídele a Dios que te cambie. Pídele a Dios que con su martillo parta tu corazón y te dé un corazón nuevo. ¿Sabes cuánto enredo hay todavía dentro de las iglesias por personas que no se quieren santificar? Y otras pueden decir, no, pero yo soy pastora o yo soy pastor, yo me tengo que enterar. No, hermano, no, hermano.
No, prestás el oído y después prestás tu boca al pecado. Hermanos, hoy la mayoría del pueblo de Dios no confían en lo que lo están dirigiendo. No confían. No vienen y confiesan sus pecados o piden un consejo porque saben que se entera toda la iglesia, amados hermanos. Qué tristeza que no haya confianza en aquellos que dirigen la iglesia. Qué tremendo, hermano. ¿Qué confianza le pueden tener a una persona que está al frente de la iglesia, que cuando pasa algo, los hijos se enteran de todo, los obreros se enteran de todo, el almacenero de la esquina se entera, el carnicero se entera, porque una hermana vino y confesó que le gustaba un hombre, o que había caído en pecado con ese hombre, y pide ayuda para salir del pecado? Sin embargo, amados hermanos, se arma todo un alboroto ahí tremendo, se entera todo el mundo, y la hermana o el hermano que quiere cambiar se vuelve para el mundo. Se vuelve para el mundo, porque no puede confiar. Hermanos, que Dios nos ayude, que Dios nos enseñe a cuando nos piden consejería o cuando vemos que un hermano está en pecado, acercarnos, brindándonos totalmente a él para que la persona cambie, que lo podamos exhortar con amor. Amados hermanos, el otro día me llama un muchacho diciéndome: pastor, yo no puedo confiar en los que me dirigen y quiero ir a hablar con usted. ¿Puedo ir a hablar? Digo, pedile permiso a tu pastor. Si tu pastor te da permiso, vení a hablar conmigo. Y el pastor le dio permiso y vino a hablar conmigo. Hermano, lo que habló ese joven, yo no lo puedo decir porque quedó entre yo y Dios y el muchacho. ¿Cuánto sufrimiento hay porque esos niños despreciados por sus padres, por su familia, amados hermanos, tuvieron que agarrar calle, tuvieron que robar, tuvieron que hacer cosas horrendas, como me contaba este joven? Y él decía: yo quiero salir de todo esto, pastor. Yo quiero ser una nueva criatura. Digo, ¿hablaste con tu pastor? No tengo confianza en el pastor, porque uno habla y se entera toda la iglesia. Qué triste, hermano, qué triste, ¿verdad? Que tantos jóvenes y tantas personas que le han fallado a Dios no pueden venir a confesar su pecado, ¿sí? Y decirle: mira, hermano, yo fallé, hice esto, esto y esto. Hermanos queridos, qué dolor, qué dolor. Yo sé que hay muchas iglesias, muchos pastores, que guardan el secreto y queda el secreto entre el Espíritu Santo, el pastor y la persona. Amados hermanos, ¿cuántas veces nosotros, sí, vamos a hacer liberación y nos dicen cosas, amados hermanos, que salen del fondo de su espíritu, de las mismas entrañas de la persona, porque el Espíritu Santo le hace abrir la boca para desatarlos de esa maldición que están viviendo, y luego se entera todo el mundo?
¿Ustedes piensan, amados hermanos, que Dios no nos va a pedir cuenta? ¿Ustedes se piensan que las cosas de Dios no son santas? Y que nosotros tenemos que guardarnos el secreto para estar orando, ayunando para que esa persona sea libre. Es tremendo, hermano. Por eso la santificación. En la santificación enrola todo, hermano. Enrola todo. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación y que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad. Escucha bien, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. En santidad y honor, como una perla más apreciada dentro de tu hogar, como una reina, como una princesa. ¿Sí? Eso es lo que quiere Dios. Si a tu esposa no la tratas como una reina, no le das honor, ¿le puedes dar a la iglesia del Señor eso? Cuando a tu propia esposa tú no se lo das. Ponete en la balanza, ponete delante del espejo de la palabra que Dios está hablando, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles, que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Mira, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Un hermano viene, te cuenta algo y vos lo salís a divulgar. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Porque el Señor, escucha bien, porque el Señor es vengador de todo esto. Como ya os hemos dicho y testificado. Hablamos, nos enredamos, agraviamos a nuestros hermanos. Total, no pasa nada. Pero llegado el momento, Dios es vengador de los agravios y las cosas que le hiciste a tus hermanos y a tu esposa, como estamos hablando acá. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya lo hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. No nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Ya hemos hablado, ¿verdad?, cómo debe ser la relación sexual entre un hombre y una mujer casada. Cómo hay que honrar el lecho de la cama. Ya lo hemos hablado. No es el tema que vengo a tocar hoy específico. Pero ¿cuántos hombres y cuántas mujeres en el acto sexual se olvidan que son templo de Dios y que Dios está dentro de ellos? ¿Cuántos? En pasiones de concupiscencia. Por eso, hermano, eso ya lo hemos hablado hace 3 meses atrás más o menos, ¿sí? Pero es lindo recordarlo, ¿verdad? Es lindo recordarlo. Jóvenes que están casados, vienen de un mundo lleno de concupiscencia, y luego que entran en Cristo quieren seguir viviendo de la misma manera. Y te digo jóvenes, pero también te digo gente mayor de edad, que no quieren tener a su mujer
en honra y honor. Y a veces es la mujer que está llena de concupiscencia en su carne, que quieren un sexo apasionado y con un desorden. A veces no es el hombre, a veces es la mujer. Y Dios nos llama a santificación completa. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, pues también nos dio su Espíritu Santo. Nos dio su Espíritu Santo. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio de su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Que os améis unos a otros. Y hermana querida y hermano querido, cuando tú amas a tu hermano, cuando tú amas la obra de Dios, ¿verdad? Nunca vas a hacer algo para agraviar a tu hermano, sino que tú ves a tu hermano mayor que a ti mismo. Pero ¿sabes cuántos celos hay dentro de los ministerios que Dios ha dado? ¿Sabes cuántos celos hay? Es tremendo, hermano. Celos entre los obreros, celos entre los cantantes, celos porque el pastor no me invita a predicar, celos porque no me llama nunca, envidia, celos, raíces de amarguras. Que Dios nos ayude, hermano. Así que el que desecha esto no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio de su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, que abundéis en buenas obras, en santificación, más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Tremendo, Pablo, cómo toca todo, hermano. Tremendo, ¿verdad? Aún aquellos hermanos que no quieren trabajar. Y como dice la Biblia, el que no trabaja, que no coma. ¿Sabes cuántos hermanos, sí, quieren vivir de la iglesia y no quieren trabajar? Es tremendo, hermano, es tremendo. Uno, por la gracia de Dios, en este momento que está difícil, ¿verdad? Gente mayor, gente enferma, uno está haciendo canastas y repartiendo canastas. Y hermano, uno ve aquellas personas que se acercan a la iglesia porque uno está dando canasta, pero no vienen por Jesús. Y yo le digo a los obreros que tenemos, ustedes, hermanos, tienen que ser astutos y mansos como la paloma. Aquella persona que realmente ama a Dios y tiene necesidades, ¿verdad? Primero ayudando a los de la fe. ¿Saben cuántos se acercan por los panes y los peces? Que Dios nos ayude, hermano. El que no quiera trabajar, que no coma. El que no quiera trabajar, que no coma. Eso lo dijo Pablo a través del Espíritu Santo. Muchos quieren lo que está pasando en el mundo entero, que el gobierno lo sustente. Y en el camino de Dios tenemos que ser astutos, tenemos que ser vivos.
amados hermanos. Que Dios nos ayude, que Dios nos dé el conocimiento para santificarnos cada día más y hacer la voluntad de Dios, que es nuestra santificación. Sin santidad nadie verá a Dios. Sin santidad nadie verá a Dios. Examínate a ti mismo. Examínate qué habla tu boca. ¿Qué es lo que hay en tu corazón? Examina tus oídos, si se extiende para escuchar cosas que no debes de escuchar. ¿Son santos tus oídos? ¿Son santos tus ojos? Que Dios nos ayude, hermano, a poder entender, a poder comprender, ¿verdad?, lo que estamos hablando. Dios quiere una iglesia santa. Él viene a buscar una iglesia santa, amados hermanos. Una iglesia que se amen unos a otros y se den la vida unos por otros. Esa es la iglesia que viene a buscar el Señor. Que Dios los bendiga grandemente, que la paz de Dios esté junto a ustedes, amados hermanos, y nos veremos con mi hermana Débora el lunes, si Dios lo permite.